para poder obtener las cosas en la realidad, debemos de prestar la suficiente atención durante el tiempo necesario para que se manifieste. Ellos hacen que tú inviertas tu tiempo en poner el foco en eso que te debilita de la experiencia, que es la verdadera ciencia. Acabamos obteniendo la conclusión de que crear orden requiere mucha más moneda espiritual, tiene más valor que crear desorden. Y ahí está el reto de vivir entre elegir lo fácil pero carente de valor o elegir lo difícil pero que tiene valor eterno. Tan solo 26 minutos más tarde. Bueno, esto ya nos va bien para hablar del tema de hoy y es el tema de la atención y que las verdaderas monedas de cambio que tenemos en la realidad, las verdaderas monedas con las que compramos las cosas que decimos que queremos, son el tiempo y la atención. Cuando tú aplicas el suficiente tiempo con la conciencia enfocada donde tú quieres, ejecutando la acción que tú quieres, obtienes el resultado. Entonces, yo he entrado de 5 y pasaban los minutos y yo no sabía qué sucedía, pero no se escuchaba el audio. Sin embargo, no me he dado por vencida, porque yo no me doy por vencida, porque yo no acepto un no. Yo sé que se puede, sé que quiero hacer la retransmisión, la hago, me esfuerzo y no decaigo y no abandono y sigo y sigo y sigo y sigo y insisto hasta que se haga. Me da igual por qué no funciona esta tecnología. Me da igual por qué he tenido que poner un micro extra que nunca tengo que poner. Lo hago, le doy las vueltas que haga falta. Yo pongo mi foco de atención y el tiempo que haga falta para obtener lo que digo que quiero obtener. Como había dicho antes en la publicación de la historia de Instagram, estaba viendo un vídeo que recomiendo mucho y que es una persona que voy a traer al canal próximamente, sí, que es mi amigo Antonio Hidalgo, si no me equivoco. Podemos buscarlo aquí un momento. Efectivamente, mi amigo Antonio Hidalgo tiene una conferencia que se llama Narcocracia, que es, madre mía, bocate di cardinales, señores. O sea, ahí deja detallado con todas las pruebas habidas y por haber, cómo el Estado juega con las drogas a debilitarte. ¿Por qué? Porque el Estado es la fuerza que gobierna el mundo. Esas familias que están detrás del Estado gobiernan el mundo. ¿Y qué hacen con la droga? ¿Cuál es su función principal? Desviar tu atención. Ellos hacen que tú inviertas tu tiempo en poner el foco en eso que te debilita. Por eso no solo estamos hablando de drogas físicas y químicas que alteran tu conciencia, sino que estamos hablando de que existen todo lo que viene siendo ser películas, series, las series de Netflix y las películas, disculparme que os lo diga, son una basura, son una mierda. O sea, tú acabas de ver esa peli y dices, no me llevo nada. O sea, me ha hecho sentir poco, me ha confundido, no sé de qué va. Son una puta mierda. ¿Por qué? Porque aparte de que el mensaje está enfocado a debilitarte, se hacen tantísimas, tan rápido, para tenerte todo el santo día entretenido, que es que salen mierdas.
que eso es lo que vamos a hablar. Nosotros, para poder obtener las cosas en la realidad, debemos de prestar la suficiente atención durante el tiempo necesario para que se manifiesten. Hay cosas que requieren más moneda espiritual, es decir, más atención, y cosas que requieren menos moneda espiritual, es decir, menos atención. ¿Qué pasa? Aquellas cosas que requieren más moneda espiritual, ¿no? Son aquellas que son de más fácil creación. Aquellas que requieren más moneda espiritual, es decir, que la realidad te impone más tiempo y más atención, son aquellas que requieren más esfuerzo en generarse. ¿Cuáles creéis que dan una satisfacción o un resultado más grande? ¿Las que inviertes poca moneda o las que inviertes mucha moneda? Obviamente, las que inviertes mucha moneda, porque el principio de la correspondencia, que es aquel principio que ya estuvimos tocando cuando estábamos hablando de las leyes herméticas, siempre impera. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es en el plano de la causa es en el plano de las consecuencias. Entonces, si tú en el plano de las acciones, de las causas, que es el presente, tú te enfocas, es decir, pones tu conciencia prestando atención todo el rato en el mismo sitio, eso al final se manifestará. Pero tienes que hacer una acción. No sirve solo pensarlo y sentirlo, hay que actuarlo. Cuanto más tiempo le dediques, más grande será la consecuencia que tú obtienes. Es por eso que destruir es muy sencillo. Destruir requiere poca moneda espiritual, poco creación y poca atención y poco tiempo. Yo cojo un cuchillo o cojo una piedra afilada, que me cuesta poco hacerlo, te corto la yugular y te mando a la verga. Sin embargo, gestar una vida y que llegue a los 30 años, que puede ser la persona esa que yo me encuentro cuando mato, me lleva una eternidad. 9 meses de embarazo, con un montón de procesos biológicos que tiene que hacer la madre, ¿sí? Luego el parto, que es otra acción súper complicada y que requiere una preparación previa. Entonces, de la observación, por ejemplo, el que quiere construir una sociedad donde se respete la libertad. Ahora mismo estamos en un momento donde la condición del 98% de la población es la esclavitud. Y ese es el motivo por el cual tú acabas viendo estos vídeos. Si tú crees que lo que digo no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando yo hablo y digo, el Estado te controla, el Estado quiere hacerte sumiso, y tú dices, ¿y a mí qué me importa? Eso es porque te conformas con lo fácil y eres capaz de sacrificar tu libertad y lo que tu corazón verdaderamente quiere por esa comodidad que te da satisfacciones momentáneas, pero que nunca va a ser eterna. Por eso lo que vemos es una sociedad tirada en las drogas, tirada en el consumismo compulsivo, ya no solo consumismo de comprar cosas físicas,
la necesidad constante imperante de viajar, de visitar nuevos lugares, de esa adrenalina que eso genera, es una clara muestra de la insatisfacción interna personal que tenemos, por dónde ponemos nuestra atención en el día a día, en la mayoría de nuestro tiempo. Entonces, como la mayoría de nuestro tiempo estamos poniendo atención en algo que no tiene un verdadero valor trascendental, el resultado que obtenemos es mucha mierda, mucho sinsentido, mucha incoherencia, mucha ausencia de amor. Por eso luego necesitamos grandes dosis de adrenalina, ya sea drogándonos, ya sea drogándonos con viajes, ya sea drogándonos con relaciones compulsivas, ¿sí? Entonces, aunque tú creas que la opresión que ejerce el Estado sobre ti no te afecta, eso es porque estás acostumbrado a vivir en el autoodio y en la incoherencia. Pero haz un buen análisis de tus comportamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, y lo verás. Verás lo que provoca esa opresión. Y no solo te digo eso, si tú supieras la cantidad de muertes que no son por naturaleza, sino que son asesinatos indirectos de esta opresión de Estado, alucinarías, se te caería el mundo al suelo. Y lo más probable es que algún familiar querido tuyo esté metido en esas tramas y haya muerto, sufrido o estar en unas condiciones actuales desastrosas por esta opresión. Por lo tanto, sí, la condición actual del 98% de la población es la esclavitud. Es decir, la ex labor, entendiendo labor como el trabajo que dignifica, el que hace a la gente importante. Cambiar esta situación a la de un 98% de personas libres, donde sus acciones las dignifiquen, va a requerir mucho más esfuerzo, mucha más moneda espiritual, es decir, mucho más enfoque de la conciencia constantemente en ese punto, en esas acciones, para sobrepasar la tendencia que ahora mismo va en contra de crear esa situación. ¿Sí? Esa es la ley del ritmo. Nosotros no podemos cambiar el presente, porque el presente, lo que está sucediendo en el presente, ya es el plano de las consecuencias. Es algo que ya se puso en marcha. Pero sí podemos decidir cuáles serán las causas que se pondrán en marcha ahora para que el futuro sea distinto. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿dónde gastas tu tiempo y tu atención? ¿Sí? El Estado, o digamos las familias y los 4 gatos al final que hay detrás de las verdaderas decisiones, están constantemente decidiendo por ti y no nos damos cuenta. Ellos deciden, 4 gatos deciden de qué van a ir las series, de qué van a ir las películas, dónde vas a querer viajar, dónde vas a querer vivir, dónde vas a querer trabajar. Las universidades
no abren cursos universitarios según la demanda de la población. ¿Alguna vez te han hecho alguna encuesta de a qué te quieres dedicar para luego abrir una carrera universitaria para eso? Y nunca va a suceder si viene del Estado. Porque el Estado es lo mismo que los reyes y es lo mismo que la Iglesia. Es lo que viene después del Imperio Romano. Estamos viviendo lo mismo pero con otra máscara. Entonces ellos hacen sus planes para tenerlo todo bajo control y que siga habiendo esta desigualdad, donde ellos deciden cómo van a ser sus vidas y tú te jodes y vendes tu vida por una supervivencia. Entonces ellos hacen sus planes y en base a eso dicen, necesitamos ingenieros, gente de robótica y bueno, necesitamos también, pues yo qué sé, tantos médicos, pocos y de lo otro. Y entonces abren las plazas. Entonces ellos deciden lo que tú vas a estudiar y cómo lo vas a estudiar. Ellos deciden todo. Entonces están constantemente diciéndote dónde pones tu atención y dónde pones tu tiempo. Y bueno, si pusiéramos nuestra atención y nuestro tiempo en estudiar, aunque muchas cosas son mentira, desarrollaríamos capacidades cognitivas que en el fondo nos ayudarían, teóricamente, a ser un poco más libres. Cosa que tampoco está demostrada porque lo que pudimos ver en el experimento de 2020, en el experimento social que hicieron, es que la gente con carreras universitarias era la que más fervientemente creía en el Estado. Entonces, la comida de bola que te pegan en las universidades y en los centros educativos de educación superior no tiene parangón. No tiene parangón. Lo que me vengo a referir es que ellos luchan constantemente porque tú te distraigas y tú pongas tu atención en chorradas, en ver esta serie, en ver esta peli, en ir a comer allí, en ir a comer allá, disfruta por ahí en este viaje, disfruta, 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 que yo te voy quitando todo, absolutamente todo, y al día de mañana te monto una guerra y ¿qué vas a hacer? Nada. Porque como no has puesto tu atención y tu tiempo en conocerte, en saber quién eres, en desarrollar tu propia defensa, tu propio hogar y tus propios suministros, ahora dependes totalmente de mí y vas a hacer lo que yo quiera. Y vendrá la guerra, porque como dice mi amigo Hidalgo, el Estado siempre está en una de estas tres situaciones. O en guerra, o en posguerra, o en preguerra. Y eso es cíclico. Y no porque lo diga yo. ¿Por qué? Porque lo dice la experiencia, lo dice la historia, lo dice la verdad. Que recordemos que ¿qué es la verdad? Los hechos. Los hechos que suceden realmente y su significado. A través del estudio, de la recaptación de información y el procesado correcto con las capacidades cognitivas de esa información, nos saca a la luz la verdad. Por lo tanto, la historia nos demuestra que el Estado siempre está en una de esas tres situaciones. Entonces, ¿en qué situación creéis que estamos?
en la de preguerra. Por lo tanto, si nosotros seguimos poniendo nuestra atención y nuestro tiempo en este tipo de cosas, ¿qué pasará cuando llegue la guerra? Que moriremos. Nos tirarán al campo de batalla y nos harán carne picada, porque les da absolutamente igual. Sin embargo, mucha gente cree que el Estado le protege y que el Estado le cuida. Ya vendrán las consecuencias y aprenderemos, pero ya será tarde. Será tarde. Y el sufrimiento no tiene color. No podemos ni siquiera imaginarlo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Pones tu tiempo y tu atención en las cosas que tienen verdadera importancia? Porque el problema que tenemos hoy en día es ese precisamente, que nadie quiere gastar su tiempo y su atención en lo que se requiere para cambiar las cosas que dicen que quieren que cambien. Y eso solo tiene un nombre. A ver, ¿quién lo adivina? El nombre que tiene eso. Vago. El nombre es ser vago. Y ya lo dijo Cristo, o quien fuera que escribiera los 7 pecados capitales. La pereza, un pecado. ¿Por qué es la pereza un pecado? Porque cuando tú estás en la pereza, ¿sabes lo que estás diciendo? Oye, me importa una mierda mi vida, haz lo que quieras con ella, pero házmela tú. Eso es lo que estás diciendo. Cuando la vaguería se apodera de ti. Tú estás diciendo, me importa una puta mierda mi vida. Te la regalo, haz lo que quieras con ella. Porque el cerebro humano siempre, siempre, siempre tiene que decidir y nos obliga a tomar unas decisiones. Tenemos necesidades físicas, de comer, de protección, de placer sexual. Tenemos necesidades intelectuales, creas o no, tenemos necesidades de cubrir esa curiosidad, esas ganas de saber. Cuando tú eres un vago y no te ocupas de tus necesidades, otro se ocupará de ellas. No te quepa duda de eso. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa tanto al poder, al Estado capitalista, tomar el control de tus necesidades? Porque él sabe que si él no la toma, tú en algún momento saldrás de la vaguería o te autodestruirás. Porque la vaguería en exceso te autodestruye. Porque no estás en equilibrio, no es tu naturaleza. ¿Por qué? Porque la vaguería está totalmente en contra de poder cubrir las necesidades. Si tú eres vago, no cultivas el campo, sino ya ni cultivar. Vámonos a la prehistoria. Si tú eres un vago, no vas a recolectar la fruta. Entonces, ¿cómo vas a comer? Te vas a morir. Entonces, en la naturaleza, la vagueza no tiene cabida. Una cosa es el descanso y otra la vagueza. El descanso es necesario para reparar el cuerpo y la mente después de un esfuerzo. ¿Sí? Es la ley de la compensación. ¿Sí? Es la ley de la polaridad. No puedes esforzar en exceso sin equilibrar con descanso. Pero la vaguería, sin más, sin esfuerzo, o sea, la acción de descansar sin esfuerzo no es descansar, es ser vago. Entonces el Estado y los poderes
Les interesa que tú seas un vago, porque significa que estás descuidando tus necesidades. Pero tú no puedes descuidar tus necesidades porque mueres si lo haces. Y no hablamos solo de las físicas. Si el humano descuida sus necesidades intelectuales, se deprime y eso lo acaba enfermando. Entonces, ellos primero quieren que tú seas un vago para luego venderte las necesidades, chantajearte con ellas. Por lo tanto, esa es la verdad. Pero lamentablemente la gente no quiere oír esto. La gente no quiere sentirse incómodo con la verdad. Y la verdad es que el mundo va en decadencia, porque nosotros lo que generamos son estas condiciones y no hacemos nada para que cambie. No invertimos ni tiempo ni atención en aprender a solventar estos problemas de raíz. ¿Y por qué digo de raíz? Porque es importante. Porque nosotros decimos, no, ya vendrá un político, es que el problema es este político, no, es que el problema es aquel político, no, es que... Pero no has visto la historia, no has visto que se repite. Preguerra, más o menos bonanza, guerra, destrucción, posguerra, ultra mega mal, vuelve a haber un pelín de bonanza. ¿Por qué? Porque si no se destruye la humanidad, si no hay un mínimo de bonanza, se destruye. ¿Por qué? Por la ley natural, por las leyes que imperan en el mundo. El Estado, la gente de poder, sabe todo esto. Entonces, claro que les dan periodos de semibonanza a la humanidad, porque si no, ellos mismos se autodestruyen. Pero ellos saben que deben de provocar la destrucción para poder ejercer el control. Que ya entraremos algún día en por qué tienen esta obsesión de control. Pero no es tan difícil. Piensa tú en tu obsesión por el control y analiza de dónde nace. Es lo mismo. Lo que pasa es que las consecuencias son terribles porque ellos ejercen el control sobre toda la sociedad, no sobre un familiar o sobre una pareja, que también es terrible, pero al final no es toda la humanidad. Cuando hablas con la gente y les preguntas si creen que las condiciones del mundo son las condiciones que ellos quieren para ellos, es decir, tú dices, ¿tú crees que el mundo está bien? ¿No? Que se respetan tus derechos, que tienes libertad, que tenemos salud, que somos felices. Normalmente responden que no, como es obvio. Pero luego, cuando les preguntas que qué están haciendo para cambiar eso, nada, silencio. No hacen nada por cambiar. Ahora, excusas las que quieras. Habidas y por haber, todas. La básica es no se puede hacer nada contra los que controlan el mundo, convirtiéndolo en una gran bola de basura. Y eso, lamentablemente, también solo tiene una palabra para definirlo. Venga, ¿cuál creéis que es la palabra? Para definir lo que verdaderamente hay detrás de esa frase de no se puede hacer nada contra los que controlan el mundo. ¿Cuál es la palabra? La definición de eso. La definición es cobardes. ¿Cobardes? Sí, yo también soy cobarde. ¿Para qué nos vamos a engañar? He sido cobarde muchos años de mi vida. Y estoy decidida a poner el tiempo y la atención necesarios para salir de ahí. Se acabó. No quiero ser más cobarde.
Se acabó. No les voy a vender mi vida. Amo la vida. Me amo. Amo a mi familia. Amo a mis padres. Amo a mi hermana. Amo a mis amigos. Amo al mundo. Amo a los animales. Amo a las plantas. Me encanta ir a la montaña y poder estar ahí. No se la voy a entregar. Se acabó. Se acabó. La cobardía se acabó. La frase de no puedo hacer nada se acabó. La frase es, no quiero hacer nada porque tengo miedo de las consecuencias que puede haber cuando yo haga algo. ¿Cuáles son las consecuencias? Entrar en guerra directa. Porque el Estado tiene un pilar. Uno, que sin él no es nadie. El Estado sin eso no puede sostenerse. El poder actual en el mundo que decide todas nuestras vidas tiene un pilar. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese pilar? ¿Alguien responde? ¿Alguien quiere responder en el chat cuál es ese pilar? Ese pilar es el ejército. Sin el ejército, el Estado no es nadie. Porque nosotros, si os acordáis de lo que explicamos del funcionamiento de la neurociencia, de cómo va nuestro cerebro, si no lo recordáis podéis ir a los primeros vídeos. Nuestro cerebro funciona con 3 partes. Ellos se encargan de tenernos en el miedo. Y entonces nos ponemos en modo supervivencia constantemente. Y como le tenemos pánico a la muerte, cuando en el fondo no tiene sentido tenerle pánico a algo que no conocemos y nos aferramos a la vida, sea como sea, no estamos dispuestos a defender nuestra vida. Es que es una paradoja. Es una paradoja. Sin embargo, el humano, cuando no defiende su vida, cuando no defiende su libertad, que es su derecho, la naturaleza lo castiga por cobarde. Y por eso viene la destrucción y el sufrimiento. Por eso vienen las enfermedades. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué vamos a gastar nuestro tiempo? Ahora te pregunto a ti, ¿en qué vas a gastar tu tiempo y tu atención? ¿En estar sentados delante de la caja hipnotizadora? Que por cierto, hipnosis significa supresión del conocimiento. Gnosis es conocimiento, hipo significa por debajo, hipnosis es supresión del conocimiento. No importa si ves el telediario, si ves Netflix, si ves HBO, todo está creado para captar tu atención. La guerra que se está librando sobre la faz de la tierra es la guerra por tu atención. Las 4 familias poderosas invierten todo su capital en hacer que estés entretenido en mierdas. ¿Para qué? Para que te mantengas inactivo, para que sigas sin hacer nada, para que no tengas ni una milésima de segundo para poder pensar en qué podrías hacer tú para hacer de este lugar un lugar mejor para ti y para tus seres queridos. Y no hablo ya ni de pensar en hacer de este mundo un lugar mejor para todos. No, ya hablo ni siquiera para tus seres queridos, ni en eso pensamos. O por el contrario, vamos a gastar nuestro tiempo en alcanzar un poco de sabiduría acerca de quiénes somos y del mundo que nos rodea.
para aprender hay que leer. Y eso la gente no lo quiere oír. Y no es leer cualquier cosa. No es leer la novelita que esta gente ha diseñado para ti. No, volvemos a lo mismo. En vez de en vídeo, está en libro. Pero está diseñado para captar tu atención y desviarla hacia la inacción. Hay que leer libros de calidad, libros que den información buena. Y eso no es que... No hay una manera exacta de conseguir eso. Muchas veces te vas a tener que leer libros que vas a pensar que son buenos y con la práctica, con el estudio y estudio y estudio, te vas a dar cuenta al final de que te estaban engañando, de que no eran rigurosos, de que no daban datos, de que los datos estaban incompletos, de que estaban tergiversados. ¿Sí? Pero bueno, es parte del proceso. Tampoco la perfección no existe. Después de almacenar todo el conocimiento, se tiene que procesar correctamente y asimilar a través de ejercer la acción correcta y corroborarla, con el resultado que da. Aprender lleva tiempo. Si no aprendemos ahora cómo funcionan las leyes del comportamiento humano y las consecuencias que conlleva en la sociedad, cuando tengamos el problema encima, será muy tarde. Cuando llegue un Hitler, cuando llegue lo que está pasando en el este de Europa, cuando llegue lo que pasa en Sudamérica, cuando llegue lo que pasa en 2020, será tarde. Será tarde porque aprender lleva un tiempo de coger información, hacer un análisis, llegar a la conclusión de que eso funciona así, practicar acorde a eso y ver si se corrobora en el resultado. Y repetirlo las suficientes veces como para ver que no varía. La gente no quiere gastar ni un segundo de su vida en hacer este proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso doloroso, que requiere de una destrucción previa de creencias. Requiere de limpiar el cerebro, el alma y liberar el espíritu de todos los programas limitantes que poseemos y que nos gobiernan. Y no quieren pasar por esa transición oscura de depuración. No quieren sentarse solos y llorarse a sí mismos. No quieren asumir el sufrimiento que intentan esconder por no encontrarle sentido a sus vidas materiales. Muchas veces yo intento en la mesa de debate con mis amigos abrir, o con mis familiares, abrir el tema, ¿no? De por qué vives, cuál es el sentido de tu vida. ¿Creéis que dura mucho el debate? Es totalmente rechazado. No sé, me da igual, no sé qué. Yo, pues, disfrutar, ¿vale? Lo único que se suele oír es disfrutar, corte de la conversación, fin, siguiente tema. Vamos a hablar de cualquier chorrada. Se rechaza ese tema. ¿Por qué? Porque guarda un dolor profundo. Y esa es la prueba fehaciente de que la vida tiene un sentido trascendental. Que nosotros rechacemos esa pregunta, que nos haga sentir incómodos, significa que no está resuelto. Significa que rechazamos algo que existe, algo que está presente en la realidad, pensando que rechazándolo va a desaparecer. Pero no, porque nosotros no decidimos cómo funciona la realidad. Nosotros lo único que podemos decidir es si operamos hacia una dirección o hacia otra dirección. Ya está. Ese es nuestro libre albedrío. Y ya lo explicamos cuando estábamos hablando de la ley de causa y efecto.
Después de la segunda etapa, o sea, después de esta etapa de destruir creencias, de pasar por el proceso doloroso de perder la seguridad, porque nuestras creencias lo que nos dan es seguridad, ¿sí? El Estado da seguridad, tener un trabajo fijo da seguridad, pensar que si yo formo una familia tendré cariño asegurado, ¿no? Todas esas creencias, romperlas conlleva un dolor, porque si ahora resulta que el Estado no me da seguridad, que formar una familia no tiene por qué darme felicidad, que ir de viaje no tiene por qué ser lo más guay. Entonces, ¿qué es lo que a mí me da paz? Mierda, me quedo sin nada, me quedo en el vacío. ¡Ah! Volvamos a mis creencias. Entonces, claro, si la gente consigue pasar este proceso destructivo, viene la segunda etapa, que no se queda corta en dificultad, no se queda corta en exigencia de moneda espiritual, no se queda corta en demanda de tiempo y atención, que es la reconstrucción con material purificado, material debidamente acumulado, procesado y asimilado, lo cual pasa por un entendimiento profundo de la Trinidad interna, es decir, un entendimiento profundo sobre la conexión entre emoción, mente y finalmente acción. Y entender que no es solo lo que piensas y lo que sientes, sino que lo que piensas y sientes tienes que ponerlo en marcha en el mundo físico. Si no, nunca va a suceder. Y el que te venda que invocando mantras vas a cambiar tu vida, lo siento, no es así. Y este último paso, sí, el del entendimiento profundo, es el más complicado. Es el que más gente no supera. ¿Por qué? Porque finalmente requiere una cosa, que es la acción. Y eso es al donde nunca llegamos, a la acción. Nos quedamos, como dice Sergio Fernández, en la parálisis por análisis y no pasamos nunca a la acción. Entonces nada cambia, porque hay que recordar que lo que pone en marcha los mecanismos que darán las consecuencias, que manifestarán las condiciones que vivimos en el mundo, son las acciones. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que crear orden, ¿sí? Crear amor, crear paz, crear salud, requiere más moneda espiritual, ¿sí? Crear caos requiere menos moneda espiritual. Me ha gustado poner estas imágenes porque creo que son bastante representativas. Por ejemplo, ¿cómo se afronta la depresión producida por el sentimiento que viven muchos humanos en el mundo occidental de que su vida no tenga sentido? Y no solo que no tenga sentido, sino que van en contra de sí mismas, de sí mismos, la mayoría de acciones que hacen, ¿no? No las quieren hacer, sin embargo las hacen. Y eso nos hace sentir muy mal. ¿Cómo te dice, ¿no?, el sistema que la solución es esto? Pues aquí tenemos la imagen abajo de un tío que se droga, ¿no?, y se va de un rato, o toma pastillas de estas que te recetan en la farmacia y se va de un rato. Claro, esto es muy fácil. Esto requiere poquísima atención, poquísimo tiempo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Cuál es el resultado? ¿Sale la gente de la depresión? No. Cada vez necesitan más pastillas, cada vez necesitan más drogas y finalmente se autodestruyen. O sea, no se resuelve el problema.
El resultado es una mierda. ¿Por qué? Porque hemos puesto muy poca moneda espiritual. Sin embargo, el que sale de la depresión mirándose al espejo, ¿sí? Que por eso está esta imagen, mirándose dentro, como indica esta imagen del cerebro, analizando sus pensamientos, viendo esos pensamientos, qué le hacen sentir y luego corroborando si eso es real o no. Es decir, tú piensas que no puedes dejar tu trabajo porque si no, mueres de hambre. Entonces, tú piensas que dejar tu trabajo o intentar cambiar de trabajo te hará mal, te hace sentir mal. Entonces, nunca pones en acción nada para poder empezar a generar las condiciones que te permitan cambiar de trabajo. Y crees que es una realidad el no poder cambiar de trabajo. Pero es falso. Es porque no has analizado tu pensamiento. Tú piensas, ¿por qué me voy a morir de hambre? ¿No hay otras vías para yo alimentarme? Sí. Entonces, ¿por qué creo que dejar mi trabajo me va a hacer morir de hambre? Ah, porque no es ipso facto. Yo puedo cambiar de trabajo, pero hay unos requisitos. Hay unos requisitos de tiempo y atención, de estudiar, desarrollar otras habilidades para poder dar otros servicios a la humanidad y que me intercambien comida por eso o dinero, o de yo aprender a cultivar, o de yo aprender a recolectar, ¿no? Todo eso lleva un tiempo. Buscarme otra manera de alimentarme. Y yo no había caído o no me apetece. Bueno, al final tienes que sopesar en la balanza. ¿Qué quieres? ¿Seguir el resto de tu vida amargado? ¿O amargarte un pelín más ahora en el presente y en el presente próximo para un futuro mejor? Todos esos análisis, todas esas reflexiones son el conocerse a uno mismo y conocer cómo funciona el mundo. El resultado que se obtiene es mucho más superior. Lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿sí? Hemos empezado tarde, pero bueno, hemos hecho 52 minutos de vídeo, por lo tanto es correcto. Vale, bueno, aquí hay un comentario de Haunted Cemetery, pero bueno, creo que es un bot, así que vamos a ignorarlo. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día hablaremos de cuál es la manifestación interna de decidir vivir en el conocimiento, ¿sí? Es decir, ¿qué obtenemos cuando invertimos tiempo y atención en saber? ¿Y qué obtenemos cuando hacemos lo contrario? Cuando optamos por la vagueza, por el no aprender y por el que nos diga alguien cómo son las cosas. Y creedme, ese alguien ha estudiado perfectamente cómo van las cosas y las está haciendo en su beneficio. En el fondo tiene sentido, porque Dios te ha diseñado para que seas libre. Y si tú decides no ser libre, te manda a esclavitud. Entonces, bueno, eso es el temario que daremos dentro de 2 semanas. Próximo miércoles seguiremos con un capítulo de medicina germánica, ¿sí? Y estaros atentos porque en las próximas semanas anunciaré el próximo vídeo con Félix, ¿sí? Y una futura también entrevista con Antonio Hidalgo acerca de la narcocracia o el narcoestado. Dicho esto, nada, suscribiros, dejar vuestros comentarios, compartir el vídeo para que más gente pueda empezar a plantearse cosas. Yo invierto mi tiempo en esto. Si vosotros no queréis invertir vuestro tiempo y vuestra atención en hacer la divulgación, que es lo que deberíais de hacer, considero,
pues bueno, lo mínimo sería pues difundir esto, que al final lo que importa es la información. Así que nada, buenas noches, espero que os haya ayudado, que os haya motivado sobre todo a salir de la vagueza y de la cobardía y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.